Que Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Johnny desde El Salvador. Estoy muy contento de poder continuar con ustedes en este maravilloso estudio del ministerio del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar, es la segunda parte de este estudio. Hermanos, esta serie es bien importante que nosotros la estudiemos, la observemos y que tracemos bien la palabra de verdad. Así que en la primera lección de nuestro estudio, hermanos, dijimos que este tema consta de 3 partes. Vamos a estudiar la doctrina de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos que él tiene elementos de la personalidad de Dios en su esencia. Y ya establecimos esta verdad en la primera lección, que es fundamental, hermanos. En cuanto a la persona del Espíritu Santo, queremos considerar los ministerios del Espíritu Santo. Antes de la salvación, tales como detener al hombre de pecado, hay algo que lo detiene, y convencer a los incrédulos en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Así que en esta lección vamos a ver, hermanos, los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación y después de la salvación. Qué precioso estudio, hermano. Vamos a ver en este estudio del Espíritu Santo. Entonces vimos la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Vimos el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y estamos viendo los ministerios del Espíritu Santo. Letra A, los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. Muy bien. Y dijimos que el Espíritu Santo detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y también el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En esta oportunidad vamos a ver los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Para ello vamos a orar. Padre, gracias este precioso tiempo que nos concedes poder, Señor, venir a esta mesa virtual con mis amados hermanos que están estudiando en diferentes lugares de América Latina. Señor, te agradecemos por este momento tan especial de estudiar este tema del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, entender estas verdades y queremos, Señor, conocer, hacer las distinciones adecuadas para que, Señor, no nos equivoquemos en la interpretación bíblica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver 5 ministerios del Espíritu Santo que tienen lugar en el momento de la salvación, ¿verdad? O sea, cuando una persona pone su fe en Cristo, cuando una persona confía en Jesucristo para su salvación, hermanos, es probable que estos ministerios les sean completamente desconocidos a muchas personas. A muchos creyentes que ya tienen muchos años de estar en la iglesia, hermanos, pero quizás no los conocen. ¿Me entienden? Qué importante es entender estas cosas, hermanos, porque si no, vamos a vivir o emocionalmente, ¿verdad? Porque estos ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación no se pueden sentir físicamente ni emocionalmente, pero sabemos que son verdad porque la palabra de Dios lo dice. ¿Me entienden? Los ministerios que vamos a hablar del Espíritu Santo en el momento de la salvación no son experiencias personales que se dan. No, hermano. Vamos a mirar al Señor para que nos dé sabiduría a medida que escudriñemos las Escrituras para descubrir la verdad de Dios acerca de los ministerios del Espíritu Santo. Hermanos, eso vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en nuestro estudio anterior empezamos a ver la Escritura en cuanto a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos eso, hermanos, en nuestro estudio anterior. Pero hoy vamos a ver, hermanos, los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Número 1, el Espíritu Santo regenera a la persona que confía en Cristo. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de regenera, estamos hablando de el nuevo nacimiento,
Cada persona nace muerta, separada de Dios espiritual, hablando espiritualmente, a causa de sus pecados. Esa persona necesita ser regenerada. Por eso Efesios capítulo 2 dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, qué importante es el nuevo nacimiento. Qué importante, hermanos, es nacer de nuevo. ¿Entiende? Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué es necesaria la regeneración? Hermano. Bueno, porque no teníamos vida espiritual. ¿Entiendes? Y yo dije, los efesios estaban muertos. ¿Verdad? Eran hijos de ira. Tenemos una necesidad grande los seres humanos de nacer de nuevo. Alguien necesita darnos, hermanos, vida. No somos capaces nosotros, hermanos, de resucitarnos a nosotros mismos. No podemos infundir una nueva vida en nosotros mismos mediante nuestras buenas obras. La regeneración es necesaria, ya que nacimos sin vida espiritual. O sea que el Espíritu Santo, hermano, nos puede dar eso. Por eso, hermano, dice, porque todos hemos nacido muertos espiritualmente, separados de Dios en delitos y pecados. Por eso es necesaria la regeneración, hermano. Es importante la regeneración. ¿Cómo fue provista la regeneración para la humanidad? Hermanos, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, versículo número 10? Dice la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Miren, hermano, lo que dice la Biblia. Yo he venido, San Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Él no está hablando de vida física. Yo he venido para que tengan vida. Si ellos ya tenían vida física. Aquí está hablando, hermano, no de vida física. ¿Me entiende? Ya ellos ya tenían vida física. Él está hablando vida espiritual. Espiritual. ¿Y cómo nos proveyó esa vida espiritual? El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que Cristo, el buen pastor, dio su vida por nosotros, ofreciendo vida a toda la humanidad. Cuando una persona recibe esta vida divina de Dios, decimos que es regenerada o nacida de nuevo. Por eso Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, aquí está, y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Hermanos, mire cómo fue provista esa regeneración. ¿Sobre qué base es provista la regeneración, hermano? Mire, hermano, no es por nuestras obras. Así dice, nos salvó, no por obras de justicia, dice Tito 3:5. ¿Me entiendes? No es en base a nuestras obras, hermano, sino, hermano, misericordia. Dios proveyó esto. La regeneración quiere decir ser hecho renacido, nacido de nuevo. Se nos ha dado una nueva vida divina mediante el Espíritu Santo. Por eso, San Juan 3, verso 3 al 7, Jesús dijo, y respondió Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, mire, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, la misma palabra griega significa viento, espíritu, es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento habían nacido de nuevo. Sí, esto es verdad, hermano. Porque aquí vemos a Nicodemo antes de la cruz, ¿verdad? Muy bien. Él estaba diciendo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo, nacer del Espíritu.
Note que es el Espíritu Santo en particular quien está involucrado, hermanos, en impartir la vida nueva a la persona que cree en Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos. ¿Sobre qué base es provista la regeneración? Sobre la base de la gracia. Hermano, sobre la base de la gracia. Acuérdese eso. ¿Me entiende? Por eso Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Miren, es la gracia, hermano. Es por la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué necesita hacer una persona para ser regenerada? Bueno, hermanos, la Biblia nos responde en San Juan 3:15 y 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿qué necesita hacer una persona para ser regenerada? Creer en Jesucristo. Esta es la manera como una persona puede ser regenerada. Hermanos, es creer en el Señor Jesucristo. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo es quien nos imparte esa vida divina. Y no solo esto, hermano, también el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro interior. Gloria al Señor. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Creer en el Señor Jesucristo solamente. 2. El Espíritu Santo viene a habitar en la persona que confía en Jesucristo como Salvador. Estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación. San Juan capítulo 7 es un pasaje que me encanta, hermano. Versículo 37 al 39. Usted puede escudriñar en la Biblia, sea como los de Berea. Escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a leer. Dice San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que una persona, cuando cree en Jesucristo, en ese momento, el Espíritu Santo viene a morar a la persona, a habitar en la persona, que confía en Jesucristo. ¿Me entienden? Acuérdense que Jesucristo está hablando antes de la cruz y de su ascensión. La promesa es que el Espíritu Santo sería dado a aquellos que creen en Cristo. Note eso, hermano. Nótese que la morada del Espíritu Santo en el creyente es un ministerio único, es un ministerio especial en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 39, hermanos, nos dice que no había venido el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un privilegio único, tenemos un privilegio especial en la dispensación de la gracia, de ser habitados interiormente por el Espíritu Santo. Por eso en San Juan 14, versículos 16 y 17, el Señor dijo estas palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Aquí dice, para siempre. Mire, hermano. Garantía, ¿va? Garantía de salvación. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas últimas dos palabras que están en el versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significan estas palabras? Miren, hermanos, antes de la cruz, el Espíritu Santo tenía una relación con el pueblo de Dios. Dice, estará, porque mora con vosotros. ¿Ya? Sí, hermano. Esa era la relación que tenía con los creyentes. Estará con vosotros. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tiene una relación dentro de los creyentes. Y eso iba a ser después de la cruz. Por eso dice, estará con vosotros. Y dice, y
con vosotros, mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, mire hermano, qué lindo lo que la Biblia nos enseña en este pasaje. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. El Espíritu Santo seleccionaba a personas por ciertos periodos de tiempo. ¿Me entienden? Para realizar tareas determinadas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía ser contristado, como lo fue en la vida de Sansón. ¿Se acuerda Sansón? Como lo fue en la vida de David. David oró, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. ¿Ya? Hermanos, esta no sería una oración apropiada hoy en día, porque ahora el Espíritu Santo mora permanentemente en los creyentes. Él está en nosotros para siempre. Así lo dice San Juan 14, 16, 17. Hermanos, acuérdense lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo mora en cada creyente. En esta dispensación de la gracia. Hermanos. En tercer lugar, hermanos, bueno, aquí tenemos una pregunta. El Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente desde el momento de la salvación. Sí, hermano. Para siempre. Número 3. El Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Jesucristo. Acuérdense que muchas religiones o denominaciones creen que el Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la salvación. Pero hermanos, ¿cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cuándo comenzó? Bueno, veámoslo. Desde el principio, en el día del Pentecostés, cuando la iglesia nació. En Mateo capítulo 3, verso 11, Jesús dijo estas palabras. Yo a la verdad, bueno, Juan fue el que dijo estas palabras, el bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Miren, hermano. Hermanos, él hizo esta promesa a sus discípulos. Él la hizo también en su ascensión. Él dijo que no debían salir de Jerusalén, sino que debían esperar por la promesa del Padre. ¿En qué pasaje lo dijo él? En Hechos 1, 4 al 8. Lo voy a leer. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, miren cómo dice, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, unos pocos días los discípulos serían bautizados en el Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿A dónde estaban ellos? Bueno, estaban en temor. Estaban corriendo por temor. Hermano, estaban escondiéndose en sus casas. ¿Qué tenía que hacer el Señor para que estos testigos fueran valientes? Bueno, necesitaban el Espíritu Santo. Lo necesitaban, hermano. Ese Espíritu Santo les iba a dar poder. ¿Entienden? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y vemos al apóstol Pedro, hermano, en Hechos 2, cuando recibió ese poder, predicando un mensaje bíblico trazado en pasajes del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Es tremendo, hermano. Pedro, hermanos, ya
con el bautismo en el Espíritu fue un testigo valiente, porque ya vino a morar el Espíritu Santo a la iglesia naciente. Muy bien, qué precioso, hermano. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué hace? Veamos qué hace. Por favor. Veámoslo. Si usted nota este diagrama, usted puede ver que cuando una persona pone su fe sola en Cristo solo, dice San Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando la persona pone su fe en Cristo, todos sus pecados fueron perdonados en la cruz. Y somos colocados a través del bautismo por el Espíritu Santo. Somos colocados en el cuerpo de Cristo. Este círculo más grande representa la familia de Dios. Usted es colocado en el cuerpo de Cristo. Usted viene a formar parte de la familia de Dios, hermanos, ¿verdad? Viene a formar parte de la familia de Dios y viene a tener comunión con Dios. Viene a tener una relación íntima con Dios, hermano. ¿Me entiende? Muy bien. Esto es a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo. Se lo voy a comprobar. 1 Corintios 12:13 dice que por un solo Espíritu fuimos, está en el pasado, todos los que han creído, bautizados, colocados en el cuerpo, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, ¿no creen ustedes que son buenas noticias estas, el saber que todos hemos sido colocados a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, hermano? Qué precioso es lo que Dios ha hecho. Este versículo de 1 Corintios 12:13 es el versículo más definitivo en la Biblia que describe la obra bautizadora del Espíritu Santo. Si usted le hace una exégesis al versículo, hermano, observa el pasaje, observa el versículo, va a usted ver que está hablando del Espíritu Santo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, hemos sido todas las personas que hemos creído colocados en el cuerpo de Cristo. No importa si son judíos, no importa si son griegos, hermano, pero el bautismo es por un solo espíritu. ¿Me entiendes? No está hablando aquí del bautismo en agua. Observen las palabras. Fuimos todos bautizados. En el griego es una sola palabra. Está en el tiempo aoristo. Está en el modo indicativo pasivo. El tiempo aoristo habla de un evento, no de un proceso, hermano. Por eso es que todos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Es pasivo porque Dios lo hace por nosotros. Es Dios quien hizo esa obra. No lo hacemos nosotros, hermano. Por eso no tenemos nosotros que, hermanos, está en el modo, es indicativo porque es un hecho en que podemos contar. Cada creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. En tercer lugar, es en un cuerpo. Él no está hablando de poner a la gente en el agua, sino está hablando de poner a la gente en el cuerpo de Cristo, que es un sinónimo para referirse a la iglesia universal de Cristo. Y en cuarto lugar, vemos la palabra todos. Esto se refiere a todos los creyentes. Si son judíos o gentiles, si son esclavos o son libres, si son varón o mujer, si es maduro o inmaduro. No es para unos pocos el bautismo, hermano, del Espíritu. No es una experiencia mística el bautismo del Espíritu Santo. Es para todos los creyentes sin distinción. Gloria al Señor. Entonces, hermano, qué tremendo lo que hemos visto hasta este momento. La cuarta cosa que quiero mencionar es que el Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Efesios 1:13 y 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué bonito pasaje, hermano. Efesios 1:13. Los efesios, en un mismo evento, ellos, miren lo que hicieron. Oyeron el evangelio. ¿Entienden? Número 1. Número 2, creyeron en Jesucristo. Y número 3, fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, esto es algo que es verdad. Esto es algo que es verdad en cada creyente, ¿verdad? Este es el orden. Si una persona no ha entendido el evangelio y no sigue este orden, no puede ser salva, hermano. No puede ser salva. Óigame bien. El Espíritu Santo es el que sella. Es un sello sobre nuestra vida para identificar que nosotros pertenecemos a Dios. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el sello indica? Bueno, la palabra sello, hermanos, es una referencia a una práctica antigua de sellar las cartas, los objetos, marcar, ¿me entiende? Marcaban la pasta con un anillo que tenía una imagen de identificación del remitente. O sea, el uso del sello siempre involucraba dos ideas específicas. La primera idea involucraba el hecho de propiedad y posesión. ¿Me entiende? O sea, que indicaba a quién le pertenecía la carta y quién era el propietario, quién era el individuo propietario. El que tenía el sello. O sea, que el creyente, Dios le dice, ustedes no son vuestros, habéis sido comprados por precio. Hermano, la presencia del Espíritu Santo es nuestro testigo de que le pertenecemos a Él. Como creyentes tenemos la marca de posesión sobre nosotros. Hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, hermano. Y la segunda idea que tiene el sello es la idea de preservación. ¿Entienden? ¿Se acuerdan del sepulcro? Cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, dice que pusieron el sello del emperador romano. ¿Ya? El propósito del sello fue de guardar la tumba de una situación comprometida. Nadie se podía atrever a romper el sello del emperador. De lo contrario, iba a sufrir castigo. ¿Me entiende? De muerte. Por tanto, esto fue usado para preservar el sepulcro intacto, sin intromisión o destrucción. O sea que el sello indica pertenencia a Dios, preservación por Dios. Hermano, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente significa que Dios va a guardarnos. Él garantiza nuestra herencia, lo que está por venir. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Acuérdense que dice que son las arras de nuestra herencia. En el versículo 14 habla de un pago anticipado. Es la garantía, es el depósito para ratificar un contrato. Qué precioso, hermano. En cuarto lugar, hermanos, en cuarto lugar, quiero que veamos algo más. Cuarto lugar, ¿qué dice? El Espíritu Santo, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bueno, en cuarto lugar dijimos sella, ¿verdad? Ya mencionamos esto. ¿Qué es lo que indica el sello? Dijimos, propiedad. El sello, un sello indica preservación, dijimos, ¿verdad? ¿Qué nos está prometiendo Dios al darnos este sello del Espíritu Santo? Una herencia en el cielo. Qué precioso, hermano, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Muy bien. Estamos sellados para el día de la redención. Qué precioso. Estamos sellados para el día de la redención. Capítulo 4, versículo 40, ¿verdad? Así dice. ¿Qué más? 5. Dice el punto número 5. El Espíritu Santo imparte dones o da dones a cada persona que confía en Jesucristo como su Salvador.
Miren qué tremendo, hermanos, esto. El día que creímos y fuimos bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Ese día, hermanos, el Espíritu Santo impartió dones a cada persona. ¿Entienden? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los dones que Dios da al creyente en Cristo? Bueno, vamos a ver, hermanos, cuáles son algunos dones. Vamos a buscar 1 Corintios 12, 4 al 11, hermanos. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien, qué tremendo pasaje. ¿Qué debemos observar en el pasaje? Bueno, yo veo en el pasaje la prominencia del Espíritu Santo. La palabra espíritu en mayúscula aparece 7 veces. En segundo lugar, los dones, ¿qué dones mencionados aquí se aplican a todo creyente? Dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que, hermanos, y el versículo 11 dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Si usted es un creyente en Jesucristo, si usted puso su fe en Jesucristo, se le ha dotado en una manera especial. En tercer lugar, vemos el propósito de estos dones espirituales. El versículo 7 dice, para provecho de todos. O sea, que Dios quiere que todos sean edificados. Dios nos ha dotado con el propósito de servir a otros, no a nosotros mismos. No hay dones espirituales dados para la autoedificación. La manifestación del Espíritu son sus dones. Cuando Él da un don, es para el propósito de beneficiar a todo el cuerpo. O sea, que es posible que seamos edificados ejercitando un don y animados cuando Dios nos use. Pero el propósito de un don es para provecho de todos. Así dice el versículo 7. ¿Ya? En cuarto lugar, hermanos, hay varios dones enumerados. ¿Ya? Es en el versículo 8. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Ve? Veámoslo. Palabra de sabiduría. Bien. Este es un don, hermanos, muy especial. No sé si ese don que dice la Biblia hoy lo pueden tener algunas personas. Bueno, vamos a ver si quién tuvo este don de los apóstoles. Quiero que lo veamos. Vamos a ver quién tuvo este don de palabra de sabiduría. Vamos a ver. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo número 3. Versículo número 15. 2 de Pedro 3:15. Dice así. Pueden escudriñarlo conmigo. Dice, leerlo conmigo. Y tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, ¿qué don tenía el apóstol Pablo? Era la palabra de sabiduría. Ese don lo tenía Pablo. Que aún Pedro acepta que Pablo había recibido una sabiduría especial, un don especial de sabiduría. Hermanos, imagínense que dice que os han sido dadas, os ha escrito. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que Pedro reconoció, hermanos, que este don de sabiduría, hermanos, yo a veces me hago la pregunta, ¿quién ha tenido un don como el que Pablo tuvo de sabiduría en este tiempo? ¿Habrá alguien, hermano? Yo creo que yo no le llego a Pablo, hermano. De veras. Palabra de sabiduría es la habilidad de saber cómo se aplica mejor un conocimiento dado a necesidades específicas. Muy bien. Siguiente don. Palabra de ciencia. Un don de revelación usado antes de que se completara el Nuevo Testamento para descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes al bienestar del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos. Este don, bueno, el don de sabiduría, considero que más sabiduría que la que Pablo tuvo no creo que haya. El don de palabra de ciencia, hermanos, dice es un don de revelación usado antes de que se completara el Nuevo Testamento. O sea que este don prácticamente no está ya vigente, digamos así, en esta época. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, vamos a verlo en primera Corintios capítulo 13. Vamos a verlo, hermano. Primera Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está hablando del don de ciencia. Va a acabarse el don de ciencia. ¿Entienden? Ese don es el conocimiento profundo de revelación que recibieron los apóstoles, hermanos. Ya no tenemos más revelación. El canon está completo. ¿Me entiende? Aquí está el don de ciencia. Usted me preguntará, ¿y cómo esos dones pueden ser de beneficio para la iglesia ahora? Bueno, aquí están. Aquí está la sabiduría de Pablo. Aquí está el don de ciencia. Aquí está el conocimiento profundo de las escrituras para nuestro beneficio, para que comprendamos las escrituras, ¿verdad? Muy bien. Fe. Es un don también, hermano. Fe, la habilidad de discernir con extraordinaria confianza la voluntad y el propósito de Dios para su obra. Imagínense, hermanos, cuántos dones espirituales están acá, ¿verdad? Muy bien, veamos otro. Sanidades. Es la habilidad de servir como intermediario humano mediante quien Dios sana enfermedades y restaura la salud aparte del uso de los medios naturales. Miren, hermanos, voy a decir una cosa. El don de sanidad, si yo creo que Dios sana, yo sí creo que Dios obra, que Dios levanta a los enfermos. Dice la oración de fe, sanará al enfermo. Pero este don, hermanos, yo a veces me hago la pregunta, ¿por qué es que muchas personas dicen tener el don de sanidad, hermanos? Y en esta época de pandemia no se dio a conocer. Si tenían el don de sanidad, ¿por qué no fueron a los hospitales?
a orar por los enfermos de COVID para que se sanaran, hermano. Bueno, no sé, hermano. Yo creo que Dios puede obrar, ¿sí? La oración de fe sanará al enfermo. Yo creo que Dios puede obrar en la intercesión. A veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Me entienden? Bueno, este don de sanidad es un don que era específico prácticamente también de los apóstoles. Veamos, por favor, 2 Corintios, capítulo 12. ¿Será que el don de sanidad ya estaba menguando en los tiempos de Pablo? 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, un aguijón. Y no hubo respuesta, ¿verdad? Muy bien. Pero veamos el versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que los apóstoles tenían estos dones prácticamente, hermanos, que eran de mucho beneficio para el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Dios los usaba. Dios restauraba la salud de las personas. ¿Me entiendes? Con este don de sanidad que tenían los apóstoles. Muy bien. Milagros. Es la habilidad de servir como intermediario humano, mediante quien Dios realiza hechos poderosos que son percibidos por los observadores como que han alterado el curso normal de la naturaleza. Miren, hermanos, milagros. Convertir el agua en vino, ¿verdad? Etcétera. Profecía. La habilidad de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo con una autoridad y urgencia percibida a los oyentes. Bueno, este también fue un don, hermanos, que estuvo activo en la iglesia primitiva, pero que también iba menguando. ¿Cuándo? Bueno, vamos a verlo. 1 Corintios 13, siempre 8. 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías que dicen, hermanos, se acabarán. ¿Por qué? Es que las profecías se van a acabar. ¿Cuándo se acaban? ¿Entienden? Las profecías eran válidas en la iglesia primitiva porque el canon de las escrituras no estaba completo. ¿Entienden? Y fueron, hermanos, de las profecías, dice Pablo aquí, en el verso 8, se acabarán. Según se acabaron ahí por el año 100 después de Cristo, cuando el canon ya estaba completo. ¿Ya? Muy bien. No me voy a tener mucho acá, porque pueden haber preguntas más adelante. Discernimiento de espíritu es la habilidad de saber si cierto comportamiento que aparentemente es ser de Dios es realmente divino, humano o satánico, ¿verdad? Es otro don, hermanos, que era practicado prácticamente en la iglesia primitiva. Lenguas, la habilidad de hablar en un lenguaje extranjero sin haberlo aprendido. Bueno, también en 1 Corintios 13:8 dice, hermanos, que las lenguas cesarán y cesarán las lenguas, ¿verdad? Es otro don que iba a cesar. Así lo dice la escritura, cesarán las lenguas, ¿verdad? Aquí hay mucha estela que contar también. Interpretación de lenguas. Acuérdense, hermanos, que las lenguas de hoy son jerigonzas, ¿verdad? No es un idioma realmente, no es la glosolalia que realmente, hermanos, las escrituras hablan, ¿ya?
Les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea, es un lenguaje prácticamente. Pero la interpretación de lengua es la habilidad de dar a conocer en el idioma nativo el mensaje de alguien que habla en lenguas. Hay personas que creen tener este don, ¿verdad? Pero tampoco, hermanos. Realmente no vemos que es convincente, que un don de que la interpretación de lenguas sea real y hoy en esta época, ¿verdad? Son dones que ya cesaron, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo imparte dones. ¿Cuáles son algunos de los dones que Dios, hermanos, da al creyente en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos. Bien, ¿quién determina cuáles dones han de recibir cada creyente? Bueno, Dios, el Espíritu Santo, es el que determina. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, hermanos. Muy bien. Aquí está otro, profecía, la habilidad de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo con una autoridad y urgencia percibida por los oyentes. Muy bien. Servicio, el don de servir, eso está en Romanos 12, 6 al 8. Es la habilidad de identificar necesidades relacionadas con la obra de Dios y usar los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados. Imagínense, hermano, una iglesia que tenga este don de servicio, hermano. Wow, cómo se facilitara el trabajo de la obra, hermano. ¿Entienden? Qué bonito es ver gente o personas sirviendo, hermano, ¿verdad? Usando los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados. Muy bien. La enseñanza es la habilidad de comunicar información relevante para el bienestar y ministerio del cuerpo y sus miembros de una manera tal que otros aprendan. Este don lo tienen los pastores, maestros, ¿verdad? Gente, este don. La exhortación, la habilidad de ministrar efectivamente a otros palabras de aliento, de consuelo, de estímulo y consejo. Exhortación no es regaño, hermano. Es estimular a la persona, es animar a la persona, alentar a la persona. Qué lindo, un don que tengan las personas como este don, hermano. Repartir y dar con liberalidad, la habilidad de contribuir con liberalidad y generosidad recursos materiales para la obra del Señor. Hermanos, ¿cómo necesitamos realmente de recursos materiales para la obra de Dios, hermanos? ¿Cómo necesitamos realmente? ¿Ya? ¿Qué más? Presidir o guiar, la habilidad de establecer metas para el futuro de acuerdo con los propósitos de Dios y comunicar estas metas. Otros de tal manera que ellos trabajen juntos, voluntariamente y armoniosamente para lograr esas metas para la gloria de Dios. Tremendo. Hermanos, en el momento de la salvación están disponibles todos los dones y bendiciones que vamos a recibir. Dios quiere que crezcamos, que aprendamos, que dependamos de Él, que usemos sus recursos que Él nos ha provisto. Ese día que creímos, Dios estuvo muy ocupado obrando en nosotros. Aunque no lo sabíamos, yo no sabía que yo iba a tener el don de pastor maestro, pero Dios, el Espíritu Santo nos regeneró, nos selló, nos dio dones espirituales en el momento que creímos, hermanos, nos regeneró, habitó, selló, hermanos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hermano. ¿Entienden? Aquí está otro don de misericordia. Es la habilidad de sentir genuina empatía y compasión por las personas que sufren por angustiosos problemas físicos, mentales o emocionales y esmerarse de buena gana en hacer algo que refleje el amor de Cristo y para aliviar a la persona que sufre. Hermanos queridos, esto es el ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación. En el momento de la salvación. Hermanos, nos regeneró, habitó, selló,
nos bautizó, nos dio dones. En el día que creímos en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1:3. Y en nuestro próximo estudio vamos a examinar los ministerios del Espíritu Santo en la vida de cada creyente después de la salvación. Muy bien. Que Dios los bendiga.